Son las 10 de la mañana con 27 minutos, estamos contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con mucho gusto, estamos en Twitter para que nos contactemos. Todos los mensajes que ahí pongan en la red social, por supuesto, les vamos a dar réplica aquí en los micrófonos. @contigo Puebla, la cuenta oficial del programa, @Luis Fer Soto, la de su servidor, para que nos contactemos y comentemos lo que deseen. Hacemos contacto, ahora otra vez, hacemos contacto hasta la Ciudad de México con Anaximandro Pérez del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, quien nos propone analizar hoy la desigualdad social en México. Sin duda alguna, una condición lacerante que ha arrastrado la sociedad mexicana a lo largo de su historia. Anaximandro, te escuchamos con atención, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, a lo largo de la historia de México han emergido y caído numerosos regímenes que han establecido diferentes estados en nuestro territorio. Sin embargo, a pesar de que han sido muy variables, todos los regímenes han sido republicanos, han sido imperios, han sido repúblicas centrales, siempre ha existido una constante que no han aliviado los estados. Y esa constante es precisamente una gran desigualdad social que tiene su base en una mala repartición de las riquezas por parte de los miembros del Estado mexicano. Bueno, el primer ejemplo histórico de esta desigualdad es el ejemplo del virreinato, el primer ejemplo que me gustaría poner. Durante el virreinato, en la Nueva España, el régimen se encargó de beneficiar, de darle prioridad a los peninsulares, a los criollos de grandes riquezas, les daba concesiones para producir, para mano de obra, por ejemplo, el repartimiento, y estas concesiones se las daba precisamente solo a un 30% de la población, que está constituido por ese pequeño grupo de ricachones, y al resto de la población, que era un poco más del 70%, los dejaba prácticamente con un salario muy bajo, muy mísero, que no les alcanzaba para vivir. Bueno, llegó la independencia, y la independencia de México abanderó, digamos, la injusticia social que existía en el territorio de la Nueva España, y lo que hizo fue luchar, digamos, por una mejor sociedad en un primer momento. Sin embargo, al final, la independencia cayó en manos de las mismas élites coloniales, y cuando se formó, la misma población que había sostenido a todo el régimen de Nueva España quedó empobrecida, como lo había estado anteriormente. Otra vez las élites de Nueva España y algunas élites criollas que surgieron, se quedaron con el poder los benefició durante prácticamente todo el siglo XIX. Y aunque hubo algunos progresos con el gobierno de Juárez, progresos sobre todo respecto a la inserción del capital en la producción de México, aunque hubo algunos progresos, no cambió básicamente la situación de la población. Siguió habiendo una gran mayoría que no gozaba prácticamente de las riquezas nacionales, y una pequeña minoría que gozaba de la mayor parte de la producción. Cuando posteriormente llega la revolución, cuando se acrecientan las contradicciones de clase durante el porfiriato, llega la revolución, y con la revolución también se abanderan, sobre todo por los ejércitos de Villa y Zapata, las causas del pueblo mexicano, del pueblo pobre mexicano. Sin embargo, la revolución termina más o menos en las mismas condiciones que la independencia, en un triunfo de una clase más o menos fuerte, que en este caso fue la burguesía mexicana, una clase que se empodera y que comienza a formar el Estado que conocemos actualmente, basado en la Constitución de Carranza. Bueno, este Estado finalmente comenzó a tener progresos en los primeros años del siglo XX, después hubo varios problemas de crisis, y finalmente llegamos a la actualidad en la que seguimos regidos básicamente por los mismos principios de la revolución, los principios constitucionales,
digamos, con fines de clase establecidos. Una revolución así puede triunfar y puede destruir esa desigualdad que ha existido y que existe ahora de manera más onerosa que en toda la historia mexicana. Una revolución que puede destruir la desigualdad y construir un mundo mejor. Sin embargo, es necesario para ello que haya un partido que represente los intereses de la masa, que represente los intereses de los empobrecidos de México y se establezca un poder después de una revolución que dirija el cambio hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaximandro Pérez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Nos encontramos en una próxima entrega. Buen día. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Vamos al cine.